Buenos días chicos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos en nuestra clase de guaraní. Vamos a estar viendo hoy uso de puxó. Pero antes nuestro texto, para que podamos en primer lugar poner al Señor. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Confiemos en Dios, Él es nuestra fuerza. Con Él podemos correr confiadamente y vas a ver que no te vas a fatigar ni te vas a cansar, porque Él te va a dar la fuerza para seguir adelante. Que el Señor te bendiga. Vamos a trabajar en la página 108 de nuestro libro de guaraní. Vamos a ver ortografía. El uso del puxó. El puxó es una consonante, o sea que es como una letra, que siempre va entre dos vocales y forma sílaba en la vocal que sigue. O sea que el puxó, la letra es una letra consonante. Entonces usamos entre dos vocales. Vamos a ver acá, K-I. En este caso vemos que va entre dos vocales y tenemos acá el puxó. Ka-wipe o I-K-I. En el bosque está el mono. Ho'upa kobasa uyumi. Come banana, una banana que está de color amarillo. Ka'i huesha urai ha oyapo masarambi. El mono le vio a un pajarito y ya empezó a desordenar todo. Vamos a extraer de la poesía las palabras que contengan el puxó. Veamos. Kawupe, bosque, Ka'i, mono, Ho'u, come, Sa'uyu, amarillo, Wurai, pajarito. Separo las sílabas de estas palabras. Vemos Kawu, vemos que es Ka-A-Wu. ¿Por qué? Porque dijimos que el puxó es una consonante, entonces debe ir separado. Ka'i, Ho'u, Sa'uyu. Dice, escribo otras palabras que lleven uso de puxó. Vas a buscar en tu libro otras palabras. Podés escribir 5 palabras, ¿sí? Tú vas a hacer solito porque es muy fácil, solito o solita. El Señor te bendiga, no olvides usar tu tapaboca y a lavarse bien las manos. Chao chicos.